Sí, buen día, compañeras. Estoy con la cámara apagada, pues está inhabilitada y estoy tratando de resolver este asuntito. Bueno, me silencio, así esperamos el resto. Espero que se resuelva. No, no se silencien, coméntenme. Vamos a empezar la sesión de hoy, sábado 14 de agosto. Estamos a la mitad del Obón, Buto Obón. Y pues la mitad suele ser una región importante porque tenemos un camino recorrido que ya es amplio y la experiencia compartida al respecto ayuda a contemplar lo que viene. Coméntenme, por favor, ¿cómo ha sido para ustedes esta segunda semana y en general? ¿Querés empezar, Carmen? Bueno, o si quieres empezar tú, está bien. Bueno, estuve una semana muy compleja laboralmente y es una catarata de material la que nos hace Emilio. Me emociona a veces algunos tesoros que está desempolvando Emilio, al menos para mí, porque es un material muy buscado. Obviamente que no pude ver todos los materiales, pero sí estuvimos leyendo acá con mi compañero uno que hace mucho que estoy buscando, que son los mitos japoneses. Te lo agradezco porque hace muchísimo que estaba buscando ese material, y bueno, otros que ya los había visto y tratando de leer, pero la verdad que fue la semana que menos tuve continuidad por la vorágine laboral que estamos teniendo. Soy docente, para los que no me conocen. Así que estamos en un momento complejo de virtualidad, presencialidad, COVID y muchas otras cuestiones. Así que pido disculpas porque no pude leer todo. Pero bueno, si nos encontramos en noviembre, quizás para noviembre ya pueda haber leído Emilio. Puedo tener más comentarios. Claro, es importante tu comentario porque nos pone ante una pregunta que siempre suele estar flotando en mis seminarios. ¿Cómo estudio? Por una cuestión de estructura, nada más. Mis seminarios suelen durar ahora un mes y medio, o cuando mucho 2 meses. Danza ritual dura 2 meses. Pero el contenido de danza ritual que damos es para una licenciatura, para 3 o 4 años de un estudio constante, ¿no? El propósito no es atiborrar la percepción de contenidos, sino el propósito es construir una parte fundamental del saber, que son los acervos. Es el fundamento porque si no, ¿desde dónde estudias, no? Entonces, es un campo. Es un campo desde el cual sostenerte. Es un campo que aparece de un modo incognoscible, remoto quizá. Es decir, no se sabe cómo es en un principio. Se tienen señas, que son los títulos de los libros, cuando mucho, ¿no? Un poco más, algún autor que resuene en ti, que no has leído, pero bueno, sabes que en el estudio del ritual, ¿no? James, Fraser, Turner, Campbell, son autores que vas a tener que ver. Repito, a lo mejor no lo has leído, pero algo sabes, ¿no? Bueno, y está otro caso de materiales que sabes que existen, que los estuviste buscando, no los encontraste y de repente te aparecen, ¿no? Está otro caso de materiales que no tienes ninguna referencia, no tienes ni una idea. Es más, cuando te los paso, no sabes por qué te los paso. En este seminario de Buto es diferente porque, bueno, todo lo vinculas y además hago comentarios que te orientan. Entonces, ya no sucede mucho eso de que digas, ¿por qué me está pasando esto, no? Aunque sí podría suceder que dijeras cómo lo utilizo. Entonces, agradezco que me hagan esa pregunta, que no puedo anticipar porque es una pregunta muy personal, ¿no?
¿A qué me refiero con esto? Quizá alguien haya recibido el libro de Tada Michitaro, El cuerpo en la cultura japonesa, el título es Karada, y digan, ah, no, pero me estoy completamente ubicada en cómo utilizo este libro, ¿no? Pero quizá otra persona diga, no tengo ni idea cómo ensamblo esto con el Buto, ¿no? Es un ejemplo que pongo, pero ahí está esta cuestión. Ahora, dentro del ámbito específico de este seminario de Butobón, lo que entrego también es una herencia y me gustaría que lo apreciáramos así. No una herencia mía, yo soy un canal. La herencia de los ancestros, que es tan importante en la concepción, el desarrollo y los horizontes del Buto, la figura de los ancestros, que ya platicamos en la sesión anterior. Es un capital simbólico, es una protección también, porque protección es que alguien te narre el camino andado que tú quieres recorrer a tu modo, pero te dan nortes, te den preguntas, te den algún viso de certeza. Entonces a mí me gusta la posibilidad de ver justo este acervo como una herencia. Una herencia que no es muda, que no es unilateral, eso es lo más maravilloso para mí, que es una herencia con la cual se puede dialogar. Y entonces esto establece la posibilidad de que tú te preguntes, ¿cómo quiero dialogar con esta herencia? Porque quizá haya algo que no me interesa en nada, no tengo por qué pasar por ahí. Como en el camino, hay lugares a los cuales no vamos a visitar. Hay que elegir, tenemos espacios y tiempos reducidos en el viaje. Me está bien que sé que existan, pero no los voy a visitar. Así aquí también. Pero con los cuales elijo, puedo dialogar. No los tomo como necesariamente una regla, sino como una conversación abierta. ¿Abierta a qué? Bueno, abierta en principio a mis propios intereses, ¿no? Entonces, es esto lo que quiero decir a partir de tu comentario, Alicia. Gracias. ¿Alguien más, Carmen? Vilma, Gali o Venus, bienvenidas. Hola, buen día. Eh, pues sí, también yo me sumo a... no le puse tanta atención esta semana al contenido durante la semana. He tenido una semana muy difícil eh, emocionalmente. Y justo ayer pensaba mandarte un mensaje y decirte que tal vez no me conectaba porque no tenía ni idea de lo que habías mandado, pero ayer en la noche dije, no, ok, ya me voy a conectar, voy a dar como una leída a lo que me llama a mí la atención, ¿no? O sea, como lo que vea por aquí, tal vez puedo tomar una línea de abordaje y me conecto porque es un compromiso también conmigo, ¿no? Y, y fue muy bonito poder leer algunas líneas de algunos artículos que enviaste porque me hicieron mucho sentido a cosas que ahorita me están removiendo. Fue muy interesante leer sobre los orígenes del Buto, porque yo desconozco mucho aún y recuerdo que la sesión pasada hablábamos justo de las culturas occidentales, de lo que es occidental, de lo que no es occidental, nos preguntábamos un poco eso con Alicia. Me quedó resonando mucho esa pregunta que ella hacía, pero ¿qué es occidental y qué no es occidental? Entonces esta lectura que enviaste sobre el origen del Buto fue muy revelador para mí. Fue bonito volver a ver videos de Mary Wickman, porque a mí siempre me ha encantado su danza expresionista. Y bueno, también otros textos que les di una ojeada fue sobre el de Denise, me parece que se llama, el de los límites limitantes. Denise Nachmanovich. Ajá. Y fue también bastante reconfortante para mí leer un poco eso y
y también encontrarme en ese sitio de que no soy yo y el mundo, ¿no? Sino que soy parte de ese mundo y pues mi piel porosa absorbe, me atraviesa y yo lo atravieso a él. Ando muy emotiva, perdón. Ujú. Le estuve dando también ahí una ojeada a la mitología. Ahí sí creo que solamente como que saltaba hojas y abordaba temas que me llamaban como atención visualmente, como eh, las hadas del budismo. Y vi el video que enviaste de Human Form y me encantó. Así que qué obra tan bonita, me encantó, me encantó. Bueno, estoy muy emotiva, tal vez sea eso. Y creo que hasta ahí, ahorita. Gracias, Carmen. Yo quiero decirte, te quiero pedir, en la medida de lo posible, nunca pedir perdón por las cuestiones de la emotividad. Mm, Porque no son lugares que tengan que pasar por la justificación de los otros, ¿no? Las situaciones que implican algún perdón implican la regla, una demanda. Y creo que la emotividad es eso precisamente que se contrapone a las demandas. Uno siente lo que siente porque lo siente. Parece un juego de palabras, pero así es, ¿no? Uno ama aunque ponga toda su voluntad en desestimar a la persona, incluso en odiarla, la puedes amar. Uno se violenta aunque haya querido practicar la paz de los Hare Krishna, de repente hay un arranque de cólera, ¿no? Esto ha sido un tema en la historia de la performance, cómo trabajar con las emociones. El hombre que puso esto en un ámbito de conciencia, para mí, fue mi maestro Gurdjieff, que mencionó que el cuerpo tiene diversos centros, el centro motor, que es el centro que se encarga de las dinámicas fisiológicas. Muchas de ellas son involuntarias, como los procesos digestivos. El centro intelectual, que es en que se encarga, obviamente, de las conceptualizaciones y los derivados de producción de imágenes. El centro sexual, que resguarda la mayor calidad de energía en el cuerpo. Y el centro emotivo, que precisamente es ingobernable. Sucede, pero sucede de un modo vital. Es como la respiración, decía, ¿no? Y esto es hermoso porque en efecto incorpora, desarrolla y exterioriza, como la respiración. Es decir, para su mirada, las emociones se producen incorporando impresiones, pero estas impresiones se filtran siempre por el tamiz de nuestra subjetividad, es decir, las elaboramos. No son tal cual las recibimos, ¿no? Este es un proceso que puede caer en algo peligroso, decía él, porque tendemos, y la palabra es muy justa, a exacerbar. Un estímulo a la conciencia puede ser pequeño, pero la conciencia lo magnifica hasta tal grado que parece un problema del tamaño de un gran monte. Y repito, el estímulo que impactó al cuerpo era del tamaño de un ratón, pero los procesos emocionales lo han hecho crecer hasta proporciones desmedidas. Y además lo prolongan. El estímulo pasó hoy a las 7 de la mañana y son las 11:45 y yo sigo viviendo con agonía los efectos de lo que yo misma o yo mismo produje en mí, ¿no? Entonces, esto habría que prestarle atención, decía él, pero como el centro emotivo es ingobernable, lo que se puede es hacer una serie de estrategias, recomendaba, ¿no? Una de las principales que a él le parecía es la no identificación.
Es decir, recibir el estímulo, saber que se va a procesar, pero no identificar tu tiempo presente con él. Mantener una posibilidad de distancia para verlo. No se puede trabajar sobre él, pero lo podemos ver. Esto se extiende a otras historias de artistas escénicos que cayeron en cuenta de lo mismo. Un ejemplo muy conmovedor es el de Konstantin Stanislavski, que fue el investigador del trabajo del actor y gran director de teatro ruso de las primeras décadas del siglo XX. Durante mucho tiempo, Stanislavski trabajó sobre la cuestión de las emociones, creando un método. De hecho, hay todavía un grupo de actores que se llaman los actores del método, se refieren al método de Stanislavski. El método de la memoria de las emociones, de la bitácora de las emociones, de la memoria emotiva. Así te encontrarás con algunas cuestiones que aluden a eso. Básicamente, Stanislavski decía que las emociones se pueden registrar como una partitura para hacer uso de ellas en situaciones análogas a las que podría vivir un personaje. Por ejemplo, no sé, Edipo sufre y se arranca los ojos. No me los voy a arrancar como actor, pero puedo encontrar en mi bitácora emocional una emoción que suscite una descarga de energía equivalente. Entonces sea una especie de traducción, ¿no? A la emoción del personaje, yo la traduzco al repertorio emotivo que tengo. Hacia el final de su vida, Stanislavski cayó en cuenta de que esto había sido un error, que las emociones no se pueden controlar a voluntad. Y dijo, bueno, pero ¿qué estoy haciendo? ¿No? Trabajé sobre un error. Y era un hombre tan coherente que buscó rehacer todo, la mayor parte de su trabajo sobre las emociones que había estado erróneo. Y dijo, ¿qué se puede hacer? Si la emoción no se puede controlar a voluntad, ¿qué puedo controlar? Puedo controlar el hacer. Entre los haceres está ver la emoción. ¿Se entiende esto? O sea, no puedo evitar odiarte. Aunque quiera santificarte, cuando te veo, surge en mí una cólera profunda, pero puedo observarla. Puedo mantener cierta distancia con él. Esto es muy interesante porque eso que Stanislavski vio hacia el final de su vida ya había sido recomendado, pero en el terreno de la danza. Creo que lo mencionamos en la sesión anterior, por el primer coreógrafo occidental, que no fue Jean-Georges Nover, el francés. El primer coreógrafo fue italiano, el ballet se inventó en Italia en el siglo XV. Pero creo que esto lo habíamos dicho en la sesión anterior, ¿no? Me refiero a Domenico de Piacenza y su concepto de fantasmata, ¿no? Hacer, pero tomar distancia como si vieras de fuera tu cuerpo, como si tu mirada fuera la mirada de Medusa, es decir, hacer un desdoblamiento. Entonces te observas en furia, no vas a detener tu furia, pero obsérvate cómo te ves en la furia. Esto fue tan atractivo para Stanislavski porque sintió que había llegado a la certeza que de inmediato rehizo su método y le llamó el método de acciones físicas. Quizás sea redundante, pero él lo llamó así. Y entonces murió. Pero eso no se quedó en el vacío porque fue retomado por por un entonces joven director polaco para continuar las investigaciones al respecto. Me refiero, por supuesto, a Grotowski. Y Grotowski fue ahondando en lo que Stanislavski había dejado en puntos suspensivos. Ahondó en la observación. Grotowski también era discípulo de Gurdjieff, como lo fue Peter Brook. Es decir, era un miembro de los estudios del Cuarto Camino y tenía perfecta conciencia de los conceptos básicos del trabajo de Gurdjieff, que eran la observación y el recuerdo de sí. Entonces, con base en la observación y el recuerdo de sí, hacía estas cuestiones de observación de la emoción, ¿no?
y profundizó en el método de acciones físicas durante toda su carrera, que aún hoy es continuado por quien Grotowski llamó el discípulo principal, un investigador y actor estadounidense que se llama Thomas Richards. Yo creo que ha ido a la Argentina Thomas Richards, ¿no? Ha presentado, ¿perdón? Sí, que vino a la Argentina. Han visto obras. Sí, me estaba acordando de Eugenio Barba también. Claro, también Eugenio Barba, es decir, le da un concepto que se desarrolla en una clave epistemológica. La clave epistemológica es el hacer, el doing, le llamaba Grotowski. Porque el hacer no es la traducción precisa, por eso lo usaba en inglés. Aunque él era polaco, decía doing, por la cuestión del gerundio, ¿viste? O sea, no existe el amor, existe el amando. Es decir, el amar es el momento de amar, el momento en el que yo estoy involucrado con el verbo, porque lo demás es una fantasía, ¿no? Puedo hablar del odio, pero yo solo conozco el odiando. Puedo hablar del miedo, pero yo solamente conozco el temiendo. Es decir, la emoción encarna en gerundio. Y como el hacer es la condición de conocimiento del performer, entonces los verbos son en gerundio, ¿no? ¿Viste el trabajo de Thomas Richards? No personalmente. Es impresionante. O sea, te descoloca porque no ves algo así. Dices, ¿cómo están haciendo algo tan preciso y que a la vez es tan espontáneo, ¿no? Mucho más impactante que el trabajo de l'Odin Teatre de Eugenio Barba, que de por sí tiene creaciones muy espectaculares, muy impactantes. Bueno, pues esto es un poco la cuestión que para enmarcarte, ¿por qué te pedía no pedir perdón en las emociones? Porque cuando uno pide perdón está involucrándose con la exacerbación, con estás en el rango de lo que se llama identificación. Y si puedes tomar distancia, vas a poder eh, incorporar mucho mejor y con horizontes de trabajo ese caudal emotivo que pues, es bellísimo y es riquísimo, ¿no? Gracias, Carmen, por la confianza. Vilma, Ana y Venus, ¿cómo están? Buenas tardes. Coméntenos cómo van ustedes. Hola, profe, buenos días. Hola a todos, compañeros. Está padrísimo, me encanta escuchar y conocer el abordaje de las emociones desde estos horizontes. Sí, pero ¿cómo vas tú con el seminario? Pues parecido a lo que comentan, y ya le había comentado igual a usted de los cursos pasados, me sorprende y como que quisiera poder leer y ver todos los contenidos, pero en realidad no para tanto, no lo hago tanto. Me gusta mucho lo que he podido leer y bueno, yo no sé si estoy haciendo como bien la comprensión de este universo que es el Buto, precisamente por ello, porque no he terminado como de leer todo, pero lo que he estado encontrando me gusta mucho. Y pues recientemente en la semana, igual les comento, compañeros, por si les interesa verlo, le pasé al profesor un video de unos chicos que se catalogan como neurodiversos, son autistas y el otro no me acuerdo qué según patología tenía. Me parece que es parte como, o sea que hay puntos de conexión entre el Buto, que es ponerle voz a todos los otros que han sido silenciados. Y bueno, eso, como que ese descubrimiento de lo mismo, que de lo que para mí viene siendo lo mismo, ¿no? De que no está mal sentir, no está mal expresar lo que sentimos, simplemente que siempre, creo que siempre se han necesitado esos espacios y que ahorita de su mano o en su compañía, profe, se pueden
abrir y redescubrir formas para hacerlo. Gracias, Ana. Pues la verdad es que no es que estén mal o no estén bien, tampoco es que estén bien, sino que simplemente en el terreno de la convencional de la danza y el teatro, no suele haber espacios para hablar de las emociones. Lo toman como una especie de gimnasia, ¿no? O sea, duele y te aguantas porque no pain, no gain, ¿no? Sin dolor no hay ganancia. Pues no, estamos hablando de energía al fin y al cabo. Me echo un pedo esa energía y si ha muerto mi madre y yo tengo un hondo vacío, es energía también, ¿no? O sea, pero ¿qué hago con eso? No, lo que yo puedo hacer es diferente en ambos casos, ¿no? Y esto incluye también el silencio, porque tú hablas de ponerle voz a los silenciados, pero creo que Hichikata comenzó por el camino inverso, de buscar el silencio del demasiado lenguaje. Él decía, incluso el Buto es una no expresión. Para llegar a esa condición de observación donde las palabras van disminuyendo al máximo su potencial invasor, porque pues si te das cuenta, si se dan cuenta, yo mismo no dejo de sorprenderme, cómo estamos hablándonos todo el tiempo. De hecho, me pregunto si hay un momento del día en donde no me estoy, porque cuando no hablo con alguien, hablo conmigo mismo todo el tiempo. Entonces, si yo pudiera encontrar espacios donde eso cesara, la experiencia aparecería seguramente de un modo diferente. Porque a veces siento que yo no vivo la experiencia, sino que vivo lo que yo digo de la experiencia. Es diferente, ¿no? Alguien, Se me vino una frase así como, no hay nada más tirano que el lenguaje oral, ¿no? técnicamente tiene un nombre horrible, de hecho, creo que el nombre es bueno porque es tan feo que nos hace llamar la atención, el logocentrismo, ¿no? Ujú. Eh, y además nos damos cuenta que el lenguaje es un código, digo, no lo nombra todo. Hay cuestiones que no se pueden nombrar y sabemos que existen y buscamos palabras para acercarnos a ella, pero pues incluso los filósofos más brillantes, estudiosos del lenguaje, como Ludwig Wittgenstein, dijo, bueno, cuando ya no se puede decir nada, está el silencio. Sí, existe ese, pero es el indecible. Nietzsche aludió a la danza como el lenguaje de la no palabra. Entonces, pues ahí está la experiencia, ¿no? Ya Foucault llamaba a no confundir las palabras con las cosas. Entonces yo creo que el Buto lo que le dio a la cultura, especialmente a la danza, es retornar profundamente, incluso muchas veces violentamente, al campo de lo que es experiencia. Y en el campo de lo que es experiencia, un hombre de edad avanzada ya puede comenzar a aprender danza como si fuera un niño. Tal fue el caso de Kazuo Ono, ¿no? Pasó por ser soldado, pasó por ser maestro, pasó por ser profesor de gimnasia y después de décadas de vida dijo voy a ser bailarín y lo fue. Y fue uno de los grandes bailarines de nuestra historia, porque no estaba atado al lenguaje de los ancianos. O sea, no, la experiencia es otra cosa, ¿no? Entonces, tu experiencia, si ya hiciste el amor 10,000 veces, no tiene por qué excluir la virginidad, ¿no? Te puedes entregar como si fuera la primera vez. Y así, pues creo que en todo el campo de experiencia, pongo un ejemplo que se me ocurrió, pero no, todo puede suceder por primera vez. Quizá la poesía y el poeta sean como ese Adán que nombraba en el paraíso todo por primera vez
pensaba Borges, ¿no? O sea, no es que el poeta tenga que usar un lenguaje nuevo, sino que lo utiliza como si fuera por primera vez, como si fuera inédita la manera en que nombra, ¿no? Y creo que los butocas están por allí, buscando lo que se palpita en el indecible. A veces puede tener grandes referencias, pero el indecible palpita en el fondo. Hijikata escribió un montón, leía como un poseso, tenía una cultura fortísima, pero eso nunca le impidió dejarse cultivar como persona por el instinto. Ya habíamos atravesado un estudio, creo que fue contigo, Carmen, ¿no? Con Milma, de la teoría de la intuición por medio del But, a través del But. Forma una parte muy importante en la intuición. No solamente como concepto, yo considero que es un sentido, como la vista, como el olfato. Es más, ya habíamos propuesto en anteriores estudios 8 sentidos, ¿no? Los 5 tradicionales, vista, gusto, olfato, oído, tacto. Y 3 que sin duda, sin cuestión de que parezca una interpretación personal, lo son. Uno es la interocepción. La interocepción, la capacidad de que yo tengo, que tú tienes, de ver tus manifestaciones internas. Desde un dolor, una manifestación muy fisiológica, hasta una cuestión subjetiva como la emoción o un pensamiento. La propiocepción, que es cómo me ubico con el entorno. Eso también es un sentido particular. Y está en funcionamiento todo el tiempo. Todo el tiempo estoy ejerciendo la propiocepción. Y el octavo para mí sería la intuición, por supuesto, porque no todo lo razono. Gran parte de mi día lo hago por intuición. Aunque parezca yo la persona más cuadrada, la intuición está presente. Ahora, con respecto a esto de reinaugurar la experiencia, un actor japonés también, de Peter Brook, bueno, durante muchos años fue un actor de la compañía de Peter Brook, se llamaba, no sé si ha muerto, Yoshi Oida. Yoshi propone un ejercicio que se llama arraigarse en el instante. Él lo propone con un vaso con agua, ¿no? Tomas un sorbo, pero percibes cómo el agua va entrando en una forma particular por tu boca, por tus labios. ¿Qué toca? ¿Qué no toca? ¿Cómo va bajando? ¿Cómo va humedeciendo las partes de tu cavidad bucal, tu lengua, tus dientes? ¿Cómo va bajando por la tráquea? ¿Cómo va cayendo por la gravedad? ¿Cómo la gravedad llama el agua para que baje hacia tu panza, ¿no? ¿Y qué camino recorre? El tener conciencia de esa sensibilidad, Yoshi Oida lo llama arraigarse en el presente. Un ejercicio así que parece simple, te saca de pedos, dice él, ¿no? Porque de repente te hace ver, yo me estaba preocupando por 5 cosas y ahorita estoy tomando agua y este es un momento especial. Entonces, esa me parece una propuesta muy seductora y que además se puede incorporar al entrenamiento de muchas formas. Gracias por tu comentario, Venus. Ahí te acompañamos en tu condición. Entonces, a partir de que ya se instalaron varios parámetros de pensamiento o si quieres huellas de pensamiento en la sesión, yo podría hacer una recomendación personal entre tanto material, ¿no? Y sería dejar todo, pero eso es una elección personal, ¿eh? No es, e insisto, una regla. Y abrir el libro de El cuerpo en la cultura japonesa.
de Tada Michitaro. Y disfrutarlo intensamente, no vivirlo como una cuestión de estudio, sino disfrutarlo extensamente, en toda su particular redacción. Neso mo kosei no hyogen. La postura que adoptamos al dormir es una expresión del individuo. Cuando me alojo en hoteles en Francia, muchas veces encuentro una almohada larga, un traversant, tan ancha como la cama misma. No es tan común en los hoteles americanizados de las grandes ciudades, pero si uno viajara al interior, son habituales. Además de esta larga almohada, se provee también un pequeño almohadoncito, oilier, y entiendo que el propósito de este último es para que uno apoye ahí la oreja, oilier. En ese caso, ¿qué propósito cumple aquella almohada tan larga? ¿Cuál es su utilidad? En Japón también he escuchado que en los albergues para jóvenes solteros había unos cilindros largos de madera confeccionados con la intención de servir como almohadas. Los muchachos con las cabezas apoyadas en estas almohadas tronco dormían juntos uno al lado del otro. Probablemente por eso aquel cilindro simbolizaba el espíritu de camaradería y unión para los jóvenes del pueblo. Y esto va a seguir a lo largo del libro, este estilo sensacional. Lo que ella va diciendo, lo que ella va escribiendo, es una combinación majestuosa de biografía, de referencias culturales múltiples, de poesía, ¿no? Y vas viendo cómo el cuerpo en la cultura japonesa se va construyendo como una especie de rompecabezas en la asimilación personal de las diversas tradiciones. Es un libro hermosísimo. Se puede leer como un cuento, como una serie de cuentos, como una novela, como un poema, como un tratado de sociología. Yo recomendaría tener ahí, yo creo que en esa lectura apreciaríamos de manera diferente o quizá renovada muchos de los supuestos que ahora tenemos al respecto, no solo del Buto, sino del cuerpo mismo, de nuestro cuerpo. Porque si bien está con una referencia de gran erudición a cuestiones de las tradiciones japonesas, sentimos una proximidad. Ahí se borra esto de que tú eres cuerpo occidental, yo soy cuerpo japonés, ¿no? O sea, habla como de la historia de su casa. Es muy parecido a mí al 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Que habla de Macondo, que habla de su geografía sentimental heredada por su abuela. De hecho, él varias veces dijo que lo que había hecho al redactar 100 años de soledad era únicamente transcribir las memorias de su abuela. Es decir, unas tradiciones muy particulares de Colombia, pero sientes que es la historia universal, ¿no? La historia del Génesis, la historia de las luchas de poder, la historia de la sucesión genealógica, las relaciones emotivas que desvían esas planificaciones genealógicas, ¿no? Los incestos, las muertes, etcétera. Es un mapa cósmico, por eso fue tan resonador, ¿no? Y creo que así es este libro. A continuación voy a hacer una especie de recapitulación de lo que hemos enviado esta semana. Habíamos quedado el domingo, el sábado que fue la sesión, había sido el contenido del morbo, ¿no? Bueno, hasta ahí lo platicábamos y parece que tuvimos muy bien. Estaba el compañero Hans, que ahora no pudo venir, estaba Nancy. Bueno, creo que estábamos con grupo completo. Entonces, la segunda tanda o una tanda posterior de entregas comenzó con la mitología japonesa. El libro espléndido de Masaharu Hanazaki. Es un libro muy importante para pensar el Buto. Quizá no todas las danzas estén arraigadas en la mitología, el Buto lo está. Y su constelación es impresionante. La constelación me refiero a las diversas capas de personajes y leyendas y mitos y fábulas y tradiciones orales que conforman los imaginarios japoneses.
Es un libro espléndido. Nos da un contexto muy tremendo, muy fuerte. Luego está el contenido. Perdón, Sí, adelante. que fui encontrando en ese libro también, como a lo mejor fue conexión mía sobre algunas pautas trabajadas con los distintos maestros, de dónde venían, o puede hacer redes entre algunas pautas del Butó trabajada con algunos maestros y ese libro de mitología. Es como que, digo, claro, esto es lo que envuelve culturalmente a esa pauta, o de dónde devienen esas pautas que por ahí la trabajamos en Occidente sin saber cuáles eran los orígenes. Al menos yo hice esas conexiones, sobre todo lo que tiene que ver con cuando habla de los cerezos, de las plantas, de la conexión entre la vida de las plantas y sus mitologías, por ejemplo, del mundo vegetal. Encontré muchas conexiones que fui ahí apuntando. No sé si te Sí, pasó eso, Emilio. No sé si lo hiciste esas conexiones, pero a mí me resonaron a eso. sí, me pasó esas conexiones, hacerlas, y pues son contextos. Entonces me amplió la visión enormemente hacia un campo sumamente rico, pero además no antiguo, sino presente. Ujú. No es como, bueno, en otro tiempo los antiguos mexicanos creyeron, no, estaba presente y aumenta, o sea, ahí aumenta la complejidad de la visión del cuerpo, no solamente en el buto, pero te das cuenta que el buto tiene un montón de caminos para explorar porque está fiel a esa tradición. Es muy impactante, Alice. Eso es una gran oportunidad entonces de tener este libro como referente de contextualización. El contenido siguiente lo preparé también como un referente de contextualización respecto de puntuaciones históricas recientes, es decir, del siglo XX en adelante, a través de un gran servicio que hace Naomi Inata. Este contenido fue producto de un seminario que organicé junto con Isabel Beteta, la dueña de un centro cultural en México, el Centro Cultural Los Talleres, y con el maestro Katsura Kan. A través de Katsura Kan nos pusimos en contacto con varios especialistas, William Marotti de la UCLA, de la Universidad de Los Ángeles, Naomi Nata, Bruce Healey, que es un intérprete estadounidense de buto de tradición indígena, y otras personas. Y esta fue su conferencia de Naomi Nata para el seminario, la transcribimos y la traducimos. El contenido, además, lo preparé con videos de los pasajes que va diciendo Naomi Nata para que tú fueras viendo, ¿no? Habla del no, y entonces ves, y así, ¿no? Hasta también incluir el documental de Mary Bigman, pues, que es muy bueno, ¿no? Para también volver, este documental de Mary Bigman lo paso también para volver a la consideración de que pues están intercomunicados Oriente y Occidente, no hay una división, ¿no? O sea, una gran influencia para Oriente fue el trabajo de los expresionistas, y el trabajo de los expresionistas, como sabemos, está basado no solamente en un trabajo técnico del cuerpo, sino en una visión mística, ¿no? Laban era una especie de taumaturgo como Gurdjieff, que buscaba lograr un despertar en la conciencia. Entonces, pues ahí está este contenido que se llamó ¿Dónde está el origen del Buto? Estoy revisando lo que mandé. Luego viene, Ese texto de Inata lo uso muchas veces haciendo referencia a la revista, obviamente, que recuerdo que me regalaste muy gentilmente, en los cursos teóricos de Butó.
y hiciste agregaste este material de Mary Bigman, y yo por lo general le agrego el videíto de la bruja, el famoso trabajo de Mary Bigman, junto con el de Ichikata, ¿cómo se llamaba? Que está en la misma posición que hace que se refiere a un emperador. A ver si lo encuentro ahora, se los linkeo. Se me fue el nombre, que está también en la misma posición que está Mary Bigman, de la bruja, y que son como investigaciones que fueron como más o menos en simultáneo. Ahora se los linkeo acá en el chat, así no te corto. No me cortas, pues estamos conversando, ¿no? Esa es la idea. Y de Mary Bigman vamos a tener más adelante otro contenido, que es un libro que ella escribió. Así que lo anticipo, ¿no? Yo creo que el que tú dices se llama Josotán. Alice, estás con el micrófono apagado. Sí, disculpa, estaba buscando. Ahí encontré el de Mary Bigman. ¿Y cuál decías, el de Ishikata? Josotán. Osotam, exactamente. Osotam. Lo dejo acá en el chat. Gracias, Alice. Aunque en realidad ese es un aspecto de un extracto de Mary Bigman. La obra completa se llama Danzas de Hechicería o Hexen Danzas. Bueno, gracias, Alice. Continuamos. Entonces eso fue el número 10. La entrega número 10. Ah, no, la entrega número 10 no la había dicho. Pensé que la había dicho. La entrega número 10 es del colega, queridísimo, amigo, Bruce Bert. Pues es un libro completo sobre Hichikata. Es un libro excelente. Naomi Nata tiene también un libro sobre Hichikata, está en japonés. No se consigue en PDF, al menos no lo he podido conseguir. Pero no está traducido, así que a algún idioma occidental. El de Bruce Bert es un estudio muy completo y sensible sobre Hichikata, sus contextos, sus relaciones con otros artistas, sus conflictos personales. No tiene desperdicio ese libro. Y además anexé ahí la conferencia de Bruce Bert acerca del libro, por si te quieres dar una idea más rápida. Obviamente es una excelente guía de lectura la conferencia que da el propio autor. Hay un contenido que quiero mucho, que es el Camino del Samurái. Lo quiero mucho porque, bueno, primero que tiene dos cuestiones muy sensibles que fueron importantes en mi vida. La película de Ghost Dog, el perro fantasma, ¿no? La película se llama Ghost Dog, de Jim Jarmusch, pero en español se tradujo como El Camino del Samurái. En realidad es El perro fantasma. Y habla sobre uno de estos dos libros del Código Samurái. Uno es el Bushido, pero el que trata la película se llama Hagakure, el camino de las hojas o el camino del paso sobre el crujir de las hojas. Y Hagakure es una técnica de meditar sobre la muerte, meditar activamente sobre la muerte, como una forma de potenciar la vida. De eso trata. ¿Sí pudieron ver la película? Está en línea, así que no tengas prisa, pero si la ves, no vas a tener un día perdido, te lo digo. Además, la actuación de Forest Whitaker es excepcional. Y puse por ahí el libro, ¿no? Para tener la referencia al texto que está siendo protagonista de la película. Bueno. El 12, el Butobón 12, ya comienza a poner en situación al Buto dentro de la biopolítica.
Denis Nachmanovich es una persona que maneja a los pensadores del postestructuralismo, Derrida, Foucault, Roland Barthes, Benveniste, al respecto de las configuraciones del cuerpo como un entramado psicosocial. Y la propuesta de este artículo es muy sugerente a nivel teórico, ¿no? Es considerar el paso de lo que llama el cuerpo máquina al cuerpo entramado, las posibilidades de transformación poética desde estos lugares, ¿no? Y creo que una intérprete que encarna estas consideraciones de un modo muy particular es Minako Seki. Minako Seki tiene diversas etapas de trabajo. En el video vemos una etapa muy representativa de algo que está relacionado con el texto de Nachmanovich. Es una corriente de pensamiento que se dio en llamar posthumanismo. Una corriente que propone alejarnos de la idea del antropocentrismo o del cuerpo humano como el centro del cosmos, ¿no? ¿Se entiende? De esta imagen del hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, ¿no? El hombre con los brazos y las piernas abiertas, que es el ombligo del universo. Ella propone, Minako más bien encarna estos pensamientos posthumanistas que van buscando relaciones con otras formas de vida, especialmente con el animal, y también que proponen alianzas tecnocorporales, es decir, el cuerpo del cyborg, el cuerpo modificado intencionalmente por la tecnología para convertirse en un cuerpo humano no humano, ¿no? El cyborg, el cuerpo tecnologizado. Y esa es la propuesta de varias de sus obras, entre ellas esta que se llama Human Form, ¿no? Este fue el contenido 12. El contenido 13 y el contenido de hoy, el contenido 14, son contenidos bastante complejos, porque ahondan esto que comienza a exponer Nachmanovich por la filosofía de Deleuze y Guattari expuesta en el libro Mil Mesetas. La filosofía de un... Bueno, no es el tema solamente el cuerpo sin órganos, que se suele representar por la ecuación CSO, cuerpo sin órganos. Trata de muchas condiciones este libro. De hecho, su título ya te sugiere 1000 mesetas, 1000 campos, 1000 territorios, 1000 niveles. Es un libro que se abre como una flor, ¿no? Pero es un libro que detonó varios pensamientos importantes para la filosofía más contemporánea. Uno de ellos es esta cuestión del cuerpo sin órganos que Deleuze y Guattari retoman de un discurso de Antonin Artaud, un discurso pronunciado en la radio. Aquí pongo a un actor austriaco asentado en México. No, eso más adelante, perdón, ese es un contenido que todavía no llega, que vendrá. Bueno, fue un discurso radiofónico emitido por Antonin Artaud, que se llama Para acabar de una vez con el juicio de Dios, en donde propone el cuerpo, la figura del cuerpo sin órganos, ¿no? Bueno, Deleuze y Guattari van a puntualizar. Lo que está en debate no es que no tenga órganos fisiológicos, se refiere más bien al cuerpo no organizado, sin organización, ¿no? Ahí hacen un foco de atención al cuerpo como una construcción social, ¿no? O sea, lo que nosotros conocemos como cuerpo es realmente un conjunto de pautas sociales que son así nombradas, pero que bien podrían ser absolutamente de otra manera, ¿no? Son así nombradas y han sido organizadas así por una mera convención política, ¿no? O sea, el hecho de que la cabeza tenga ciertos privilegios y la mirada obedece a una historia, en particular a la historia de la medicina que viene del siglo XVI y tiene un desarrollo eminentemente político, ¿no?
conceptos como el corazón, como el eje de las emociones, también lo son y también provienen del mismo ámbito, ¿no? En la corte del rey Jorge en Inglaterra, ¿no? Que el rey Jorge padece del corazón y el médico de la corte, ¿no? Inventa la noción de que el corazón es una bomba, una especie de, pues, como una bomba de agua, un factor mecánico, pero que no es realmente algo que afecte al cuerpo del rey. Entonces, como eso, todo lo que construye nuestra visión del cuerpo, según estos autores, es organizado históricamente con base en relaciones de poder. Pero, repito, puede ser modificado desde diversas maneras. El Buto propone, desde esta visión, un descentramiento del cuerpo de estos factores que Beatriz Preciado llama las ficciones políticas. Descentramiento, corrimiento, distorsión, deformación incluso, ¿no? Hay un sacudimiento, hay un llamado a la desestabilización de las estructuras políticas que nombran, administran y dan categorizaciones al cuerpo. Rea Bolich la llama desdemocratización del cuerpo. Muy buena. Sí, el trabajo de Me Rea. encanta, me encanta esa definición, cómo lo aborda a Deleuze. Sí, es muy bueno el trabajo de Rea. Le ha puesto un acento a esta cuestión porque le fascina en lo personal y porque considera su importancia. Entonces, gracias por el comentario, Alicia. Rea es una compañera argentina, gran maestra e intérprete. Veremos su trabajo más adelante en el Butogón. Y como dice Alicia, tiene una mirada muy inteligente, muy bien expuesta de estos contenidos que los desarrolla ella, incorporando algo que yo no he dicho, que es una figura del pensamiento que también viene en este libro, entre la organización molecular y la organización molar. La organización molar y la organización molecular, ¿no? Lo molar sería la organización en grandes campos, en estructuras fijas que vienen de estas herencias de poder, ¿no? Lo molecular sería la posibilidad de construir micropolíticas que, como dice Alice, desnormalicen o desterritorialicen las fijezas establecidas por lo molar, ¿no? Intervenciones guerrilleras del cuerpo, sin duda. Factores que ayudan a crear intersticios en el muro para ver del otro lado, ¿no? Repito, son contenidos complejos. Este quizás sea la etapa más compleja del Butogón porque requieren un estudio amplio. Son libros que hay que leer varias veces, derivan por varias cuestiones, ¿no? Que no solamente son las que dijimos acá, pero si decides entrarle, creo que vas a tener un gran estímulo de la conciencia. Y hasta aquí hemos llegado. Entonces, ya a través de 14 días, pues tenemos cuestiones estéticas, históricas, filosóficas. ¿De quién es lo de la democratización del cuerpo? ¿A qué te refieres con eso, Vilma? El que dijo, creo, brasileña, la compañera Alicia, que nos dijo que después lo íbamos a ver, pero no escuché quién era la autora. Rea Bolich. Rea Bolich es una bailarina y butoca argentina. Podés buscar en la web así, R-H-E-A-B-O-L-I-G. J. Ah, gracias.
Vamos a ver con, contenidos que tienen que ver con REA. Ah, no ha escrito un libro ella, aunque hubiera podido. Ella es más una artista, es escénica, es bailarina y coreógrafa de buto, y es muy exitosa además, es un referente importante en la Argentina. Es una persona muy generosa que establece relación con maestros de varias latitudes. Ha trabajado conmigo en otros diplomados como maestra, los diplomados de epistemología del bios poético. Dio dos módulos en diferentes años y la aprecio mucho. Con Alice hicimos un seminario en Rosario hace años ya. Entonces ese es un trabajo excelente de décadas que lleva REA. Pues ese es el panorama de hasta ahorita del Butobón. Viene otra mitad que es tan completa y tan compleja como este para hacer una experiencia vasta, grande, importante, pero que puedes armar a tu modo. Eso me importa decirlo reiteradamente. Construye tu propia aventura. Para agregar algo, ya que no vienen los contenidos, que es una visión personal, quiero compartir el asombro que tengo ante una actitud muy presente en el buto, independientemente si son grupos o si son solistas, si tienen cierto estilo, si son ancoco buto, si son butofu, o si son buto político, etcétera, o ritualista. ¿Qué es la cuestión de la confianza? Eso va más allá del buto, pero está muy presente en el buto, ¿no? Y no se menciona usualmente en el entrenamiento. Se ponen muchas categorías, pero la confianza no aparece. Y es fundamental. La confianza en que algo te va a sostener. Fíjate, el buto propone aventuras ilógicas, en razón de lo que venimos diciendo, transgresoras, disruptivas, pero algo te va a sostener. El buto ahonda en el sentido original etimológico del baile, que es el abismarse, lanzarse, literalmente. Bailar, lanzarse. Lanzarse de cabeza. Dejar las garantías. Pero algo te va a sostener. Ese algo puede ser menos que el aire, pero desde ahí construyes. Muchas veces no sabes qué es. Entonces la confianza puede no tener una base cierta, no se puede explicar muchas veces, pero confías. Me he preguntado muchas veces, ¿en qué confías entonces? ¿Qué es? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué crees que sea eso en que se puede confiar, que parece intangible, pero que nos da sostén? Vaya pregunta. Que contestemos ahora. Sí, desde lo que como quieras. Yo digo, no creo que haya una respuesta efectiva, sino más bien diversas experiencias. Bueno, yo creo que desde mi experiencia empezaría abordando el texto que mandaste de... Ay, no me acuerdo de quién era, pero hablaba sobre el cuerpo presente. Lo estaba empezando a leer. Y yo recordaba cuando iniciaba a estudiar danza, cuando me enseñaban técnica, muchas veces me dijeron, es que está la técnica, está la forma, pero no veo la proyección. Y pues cuando yo estaba chavita no tenía ni idea de que me hablaban con esa proyección. Y
sí me recuerdo a mí misma con ese miedo constante de si estaba proyectando lo que ellos me estaban pidiendo, más allá de la técnica o la forma que yo la veía y la trataba de repetir. Y hasta la fecha no podría nombrar o definir esa proyección de la que me hablaban, pero sé que mi cuerpo la reconoció en algún momento estando en escena. Y en ese momento que la reconocí y la guardé, la corporicé, es como el recurso que yo tomo justo para tener esa confianza cuando yo bailo. O sea, esa es como mi estandarte, ¿no? esa proyección. Y de ahí me sostengo. Venga lo que venga, ¿no? Porque las situaciones escénicas siempre traen un montón de conflictos, no solamente en la virtualidad o sea, de la escena, ¿no? Como todo lo que implica, pero creo que mientras yo me mantenga de eso que, que me hace bailar, que argumenta mi danza, que no tiene que ser exactamente algo teórico, sino como mi necesidad creativa, o sea, para mí esa es la confianza de lo que me sostiene. Muchas gracias, Carmen. Me parece una gran enseñanza la que nos has compartido. Te agradezco, yo creo que en nombre de todo el grupo, Ujú. porque es muy fuerte, muy revelador lo que dices. Algo parecido, creo que linké ahí escuchándola a Carmen, es la escucha del estado del aquí y ahora y la intensidad que atraviesa. Tener claro qué intensidad estás atravesando cuando estás bailando, por ejemplo, es muy tranquilizador. En eso tengo confianza. Cuando no tengo esa seguridad de ese estado, de esa intensidad que me está atravesando, ahí no me siento confiada. Entonces confío en ese estado. Estado que algo de eso habla Marcelo Comandú en ese texto a que te referías, Carmen, la presencia. Ujú. Proyección e intensidad son cuestiones que no reconocemos necesariamente como físicas, pero que son capaces de transformar todo lo físico. Gracias también, Alice. Ana Ana, ¿quieres decir, compartirnos algo? Bueno. Yo en lo personal agregaría la cuestión de la imaginación, pero creo que está relacionado porque la imaginación ejerce proyección y la imaginación calibra las intensidades, las puede alargar, las puede achicar, las puede hacer afiladas, las puede hacer extensas como lagos, le da diversas dimensiones y la imaginación soy yo, es lo que me hace ser lo que soy. Muchas cosas puedo compartir que no son genuinas mías. Incluso mis gustos los tienen miles de gente, pero mi imaginación no. Nadie puede usar mi imaginación como yo la puedo usar. Y además es algo que no tiene límite, más que los que yo mismo puedo aceptar. Y eso para mí es un talismán extremadamente fuerte. Y me entrego a eso con confianza, justo en los momentos donde más en vilo, más abismado estoy.
Y creo que este factor de confianza se vincula con la intuición estrechamente. De allí que cuando estamos en el desarrollo artístico de cuestiones tan voluntariamente fuera de lo común, pero que son comunitarias, esto para mí es importante porque sigue siendo un hecho comunitario, es decir, el buto se sigue haciendo para convivir. ¿Me doy a entender? O sea, sigue habiendo funciones de buto. Las personas quieren cobrar por su trabajo, los bailarines se presentan, viajan, das clases, forman parte de una estructura social. Hay una convivencia, un vivir con. Pero a partir de un hecho que propone desestabilizar las estructuras de convivencia que hemos hasta el momento formado. Es algo que tiene una impronta ritual, totalmente. Aunque no de manera voluntaria lo llevas al ritual, tiene una impronta ritual en este sentido, en el sentido de crear un convivio, incluso en la disidencia. Buscamos rompernos, sí, pero convivimos para rompernos. Eso sucede en varios rituales, muchos. Se les llama iniciación, ritos iniciáticos, ceremonias de iniciación. Entonces, de alguna manera, la práctica artística del buto no forma o no tiene como un propósito establecer una obra, la obra de buto tal, sino poner en relación a la comunitas, al grupo, al otro conmigo y conmigo que yo soy otro también, a partir de una experiencia. O sea, hablaría más de una experiencia de Buddha que de una obra de Buddha. Por eso puse en relación con la cuestión de la confianza, porque para mí hay un antes y un después, una diferencia entre la experiencia que se hace sin este factor de confianza a la experiencia abismal a la que necesitas imprescindiblemente de esta confianza, de este sostén. Es un sostén tan delgado que parece menos que una brizna de aire, pero tiene la suficiente fuerza para llevarte a donde quieras. ¿Mm? Hasta aquí vamos bien. ¿Le tienen algún comentario, petición, sugerencia? A mí personalmente me gustaría meterme más en el mundo de Deleuze, seguir trabajando ese libro. Uh-huh. Si te interesa, yo también te recomendaría un trabajo de Deleuze que ahonda, de Deleuze ya sin Guattari, de Gilles Deleuze nada más. Bueno, un par. Uno es el libro Identidad y Diferencia. Eso es quizá el mayor trabajo conceptual de Deleuze. Y otro es el libro sobre Spinoza, que no escribió él, o sea, no lo redactó, sino que son las transcripciones a las grabaciones de las clases, de 15 clases que da Deleuze en torno a Spinoza. Se llama En medio de Spinoza. Si quieres, te paso los libros. Si quieren, se los paso al grupo como algo especial. Es excepción. O sea, a mí de Spinoza me conmueve porque es como si estuvieras en clase con Deleuze, ¿entiendes? Lo transcribieron, no es, repito, que él haya escrito nada. Fue la transcripción, entonces pues es increíble. Identidad de Diferencia es un libro complejo, pero hay un amigo, colega estadounidense que trabaja en la Universidad de México, que hace promoción de la filosofía y tiene una exposición muy buena sobre el concepto de identidad y diferencia. Se los voy a pasar también junto con el libro, como un contenido extra, ¿vale? Gracias, Miguel.
Gracias a ustedes, compañeras Carmen, Alicia y Venus, y Ana, que se tuvo que ir. Vamos a dejar la sesión grabada para compartirla con los compañeros que no están. Y bueno, seguimos en marcha, ¿vale? Sí, claro. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan Bien. venturoso sábado. Muy buena tarde. Y Carmen, baila mucho, Carmen. Sí. Toda esa intensidad para bailar. Bueno, gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias también a ustedes, compañeras. Gracias por todo. Les mando un gran Muy abrazo. bien. Gracias.